Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Una industria de lo más relevante para el país es la automotriz. Tras el Telecán que entró en vigor en 1994, nos hemos convertido en una potencia manufacturera. De hecho, este rubro es ya un puntal de nuestro comercio exterior, básicamente con Estados Unidos. Sin embargo, este negocio está en pleno proceso de metamorfosis. Los autos de combustión de gasolina van de salida y vienen los híbridos y los eléctricos. Bueno, ya están aquí. Ahí en ese terreno hay grandes oportunidades cuando se habla del nearshoring. Pero en lo interno hay también grandes retos para acelerar el uso de los autos ecológicos. Recién el gobierno publicó la Estrategia de Movilidad 2023-2042. Sin embargo, no gustó. Faltan estímulos, faltan apoyos crediticios. Esta noche nuestro invitado es José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cuál es el horizonte de nuestra industria automotriz? ¿Qué hacer para estimular más el uso de autos ecológicos en México? Lo invito a que se quede con nosotros. José, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado de estar aquí contigo nuevamente, Alberto. Un gusto. Gracias, José. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca del tema de la movilidad, el tema de los autos eléctricos, un tema pues que está, digamos, es inherente a la evolución que tiene la industria automotriz. Ya, digamos, es un tema presente y futuro. ¿Cómo estamos en materia de movilidad, en materia de autos ecológicos? Estamos muy rezagados. ¿Cómo estamos, Pepe? ¿Cómo ves el panorama? Mira, yo creo que valdría la pena hacer un poquitito de historia de dónde estamos como sector automotriz en México y de ahí la importancia y la relevancia de este cambio tecnológico que ya está, no viene, ya está, ¿no? México es el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. Es el séptimo fabricante de vehículos a nivel mundial. O sea, esto le da posiciones de liderazgo en la industria automotriz del mundo. Es el primero en Latinoamérica. O sea, tenemos todas esas posibilidades y esas posiciones de liderazgo que nos hacen aún todavía más responsables en lo que sí viene a futuro, en este cambio tecnológico hacia la electromovilidad y las energías limpias, porque no nada más son autos eléctricos, vienen otro tipo de tecnologías también, que son energías limpias, y por eso pensamos que así debe llamarse energías limpias, ¿no? Pensamos que México, debido a los compromisos internacionales que ya ha firmado para la descarbonización hacia el año 2030 y 2050, debiéramos ir más avanzados en esos temas. Los vehículos con las nuevas tecnologías ya están en México. Ya puedes comprar auto eléctrico, ya puedes comprar autos híbridos. Lo que no tenemos todavía es la infraestructura necesaria. Sí. Precisamente por eso la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que me digno en representar, encargó un estudio independiente sobre el tema de la electromovilidad y se le llamó Recomendaciones para una política pública sobre electromovilidad y energías limpias en México. Y este estudio lo que ha arrojado es precisamente eso, la necesidad de que se establezcan a la brevedad esas políticas públicas para por lo menos acercarnos a esos retos que México como país ya tiene. Ahora, ¿qué tanto se acerca a la propuesta que ustedes hicieron el reciente plan de movilidad, que es la segunda edición que acaban de publicar? ¿Qué tanto se acerca? Yo he platicado con algunos miembros de la industria y no están muy conformes, más bien están muy descorazonados porque entiendo no aceptaron muchas de las propuestas o no las incorporaron en el documento. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Mira, cualquier esfuerzo siempre es plausible, ¿no? Exacto. El tema es, pues, qué bueno que se está haciendo el esfuerzo. Pero esos esfuerzos deben de ir acompañados de toda la industria. Y para eso te sientas horas y horas con todos los diferentes actores para proponer y para que se escuche lo que tú tienes que aportar. Yo no lo veo como una competencia. A ver, tú eres el regulador, tú puedes hablar de la regulación en sí, de la formación de la ley, de la norma, etcétera. Yo soy el fabricante, yo tengo algo que decir también, escúchame, por favor. Y yo digo, nos oyen, pero no nos escuchan. O sea, sí te dejan sentarte en la mesa de la discusión y al final, pues resulta que no se incorporó varios de los comentarios que hiciste. Creo que ha habido apertura, creo que ha habido ganas de escuchar, pero no se ha escuchado a fondo todas las observaciones que hemos hecho. Faltan estímulos, ¿no, Pepe? O sea, faltan estímulos para que al final de cuentas el consumidor se atreva a comprar un auto eléctrico, porque cuando vas a comprar un auto, pues siempre el tema del poder adquisitivo es, oh, este me encanta pero no me alcanza.
Y cuando te dan un híbrido, cuando te dan un eléctrico, pues siempre hay digamos, un sobreprecio que hay que pagar y que al final de cuentas dices, no me alcanza, perdón. Ahí es donde tendría que haber un estímulo y no hay estímulos, ¿verdad? En esta propuesta, hay ¿no? contados, hay que reconocer, hay contados, pero justo este estudio arroja, porque hace un análisis de algunos otros países, dicen los países donde más se ha desarrollado, más adelantados van en este esquema, es porque hay incentivos fiscales y no fiscales. Y son incentivos no nada más al consumidor, sino también a la producción. Y luego hay compromisos para establecer y crear la infraestructura necesaria. No es nada más un cambio tecnológico. Para México no es nada más si vamos a poder comprar o no este tipo de vehículos. Es que esas posiciones de liderazgo de lo que hablábamos al inicio se conserven o se mejoren o las perdamos. ¿Hay el riesgo de que perdamos esas posiciones, Pepe, como productores de autos eléctricos porque no hay políticas adecuadas? Es que el riesgo está ahí porque hay una constante competencia de los diferentes países por atraer a la industria automotriz. Y un cambio tecnológico abre esas posibilidades de que de repente decidan algunas armadoras, pues yo llevo mi línea de producción a tal país o la llevo a tal país. Entonces tenemos que ser muy agresivos en eso y estar permanentemente cuidando cómo mantenemos, cómo conservamos a esta industria en México que genera 1 millón de empleos directos. 3.5 millones de mexicanos directamente se benefician. ¿Y en exportaciones, Pepe? Y bueno, exportaciones número 1 generador de divisas para el país. Entonces creo que es relevante, es importante que juntos trabajemos para conservar e incrementar esta industria. ¿Y ya producimos autos eléctricos en México, Pepe? Ya se producen, se están exportando la mayoría, pero sí se producen en México y ya hay compromisos de algunas armadoras de nuevas líneas de producción para autos eléctricos en México. ¿Qué se requiere para que finalmente nosotros nos convirtamos en un polo de producción también de los eléctricos, así como hemos sido un actor importante en lo que es los autos de combustión? Pues yo te diría eso, adoptar una política pública sobre electromovilidad y energías limpias, trabajar de la mano con la industria. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz está con las manos abiertas siempre y en constante comunicación con las diferentes autoridades federales, estatales y municipales. Todos tienen un rol que hacer y la iniciativa privada también, para que juntos logremos atraer esa industria y que se creen todavía más líneas de producción en México. ¿Y qué tan lejos estamos, Pepe? Para tener un punto de referencia de qué tan atrasados estamos. Yo, por ejemplo, sé que de lo que se vende, creo que es el 4% o el 5% de lo que se vende son eléctricos e híbridos, ¿no? Y de lo que se produce, pues debe ser algo súper marginal, ¿no? ¿Cuánto debe ser? El 1%, 2%, sí, ¿no? Es mínimo y muchos se importan inclusive, entonces ni siquiera se fabrican aquí. El tema es, este estudio arroja un dato ahí que dice, mira, si seguimos como vamos, sin políticas públicas, para el año 2030, un poco más allá, México podría llegar a producir 19% de estos vehículos, ¿no? Para el consumo interno en el país. Si se implementan este tipo de políticas públicas, llegaríamos a un 39%. Ahí está. O sea, vamos bastante atrás. Y en cuanto a la compra de automóviles también subiría, se duplicaría, supongo, ¿no? Cuando tú incentivas la compra, lo que originas es que haya una mayor demanda y obviamente también la producción se hace más económica y empiezas a poder reducir los precios del costo al público de este tipo de vehículos. En Estados Unidos, yo entiendo, Pepe, corrígeme, pero tienen años de darse estímulos, ¿no? Por ejemplo, en California y otros estados de la Unión Americana tienen años de dar estímulos al consumidor precisamente para estimular. Y luego, pues hay una política por parte del presidente que se anunció, ¿no?, hace ya algún tiempo para empujar una inversión de infraestructura ad hoc para que se desarrolle esta industria, ¿no? Sí, justo el presidente Biden decretó el Inflation Reduction Act, en el cual le dan $7,500, creo, a la compra de un vehículo para apoyo al consumidor. Pero estos apoyos tienen que ser consumidor y fabricante, tendría que ser también, ¿no? Parejo. No parejo, pero en diferente tipo de incentivos para que realmente motives el crecimiento de esta venta. Me da la impresión de que esto va a quedar para el próximo sexenio, ¿no, Pepe? O sea, no sé cómo lo estás viendo. Pues mira, ojalá se pudiera avanzar algo antes de que termine esta Sí, porque queda un año, ¿no? Bueno, queda un año. Menos en un de un año, año, pero con ganas se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Creo que ha habido intención, ha habido buenos esfuerzos. Hubo uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluso se publicó un libro con este tema donde nos invitaron a varios actores a trabajar. El tema es que también han sido esfuerzos aislados. La Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Semarnat. Y lo que nosotros consideramos es que se debe crear un liderazgo único dentro del gobierno federal, con el más alto nivel de dirección, probablemente desde el mismo presidente de la República, para que se nos coordine a todos los actores y entonces sí, llevar la electromovilidad y las energías limpias hacia un mismo destino. ¿Ya han platicado con los candidatos, con las personas que pudieran estar a futuro en las riendas de nuestro país, ya la industria, Pepe? Bueno, en uno o en otro foro lo hemos hecho y desde luego los estamos invitando a que se reúnan con nosotros en alguna sesión de consejo para comentarles ya en concreto los temas del sector automotriz. En el contexto de los países emergentes, ¿qué tan lejos, qué tan atrasados estamos, Pepe? Bueno, yo creo que México, por las posiciones de liderazgo que tiene en el sector automotriz, no estamos tan atrasados, pero tampoco estamos tan adelantados. Hay países en Latinoamérica más pequeños que van más adelantados que nosotros en la implementación de las energías limpias. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un claro y bonito ejemplo de lo que sí se puede hacer. Obviamente hay que considerar que es un país más pequeño, etcétera, una serie de factores, ¿no? Pero creo que han hecho un buen trabajo. Y respecto a otras regiones más avanzadas, por ejemplo, Estados Unidos. Noruega es un claro ejemplo de lo avanzado que se puede llegar en esto. ¿En Europa hay algún otro país que se destaque? Yo diría que Alemania también va avanzando. ¿Gran Bretaña no tanto? Gran Bretaña va también avanzando rápido, pero yo diría que Noruega es el más aventajado, por lo menos la última información que yo he visto. Estados Unidos ha avanzado, pero no tanto, ¿verdad, Pepe? Porque hay muchas... Bueno, los de Estados... Ya me imagino un tejano acostumbrado a sus trocas que de repente utiliza un automóvil eléctrico, como que hay un tema cultural, ¿no? Ese es un tema y por eso te decía yo al inicio el riesgo de este cambio de tecnología. México provee muchas de esas trocas. Exactamente. Entonces es uno de los factores importantes que hay que adecuarnos a este cambio ya para que conservemos esas posiciones de liderazgo. Bueno, pues queda claro, Pepe, que pues hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Pero además es un tema que hay que hacerlo ya, ¿no? Porque ya o sea, entiendo que ya, por ejemplo, muchas armadoras traen políticas ya inherentes, o sea, ya las traen para cumplir estos, en cuanto a la producción, dejar de producir autos de combustión a gasolina, creo que 2030, 2040, 2050, ¿no, Pepe? Así es, hacia el 2050, pero no solo dejar de producir, sino que la energía que utilicen en sus plantas armadoras para producir sus autos debe ser energía limpia también. Eso es parte de sus compromisos. O sea que ese es otro tema en el que tenemos que trabajar, muy importante, ¿verdad? La generación de este tipo de energía, la disponibilidad y a precio competitivo. No, y luego con la Comisión Federal de Electricidad, ¿tendrá capacidad la Comisión Federal de Electricidad para hacer ese cambio tecnológico? Yo pensaría que bien ordenado y bien invertido, sí. Yo lo veo difícil porque creo que tendría que tener el apoyo del sector privado, pero bueno, en fin, es un tema muy discutido ya. Pues Pepe, muchas gracias por la oportunidad de platicar, como siempre, un placer, ¿eh? Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, en el mundo es irreversible el cambio tecnológico en la industria automotriz, máxime el calentamiento global más que patente. En ese sentido se requiere una política industrial y de movilidad más decidida y sobre todo que empuje el uso de los autos eléctricos. Hay el riesgo de que mucha de la manufactura de estos vehículos no la capturemos y se quede en Estados Unidos o en otros países. Aquí, sin apoyar al consumidor, difícilmente crecerá el parque vehicular ecológico, máxime los programas de renovación que dan entrada a los autos chocolate, que es más chatarra desde Estados Unidos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres y Nombres. Hasta la próxima.